El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando salió Judas, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que le dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. Hoy el título de esta catequesis, a la luz de estos mandamientos del Señor, hoy el título de la catequesis podría ser, y será, si Dios quiere, será este: os abro un camino nuevo. Un camino nuevo en el que es posible que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Evidentemente tiene que ser un camino nuevo, tiene que ser un corazón nuevo, casi hasta podríamos decir una personalidad nueva, para poder tener este tipo de amor que desde nosotros mismos, este amor nos es totalmente desconocido, nos es totalmente extraño, esta forma o este tipo de amor, ¿no? Pues vamos a ver cómo el Señor va a ir desarrollando esta catequesis, ¿no? Jesús, estos 4 versículos, porque son apenas 4 versículos, en los que nos da este anuncio, es, digamos, estos versículos a lo largo de la última cena, y los proclama justamente después de haber lavado los pies a sus discípulos, es decir, después de hacerse el último de todo el grupo. Y por ahí va el estilo de Jesús, y por ahí vamos a ver si el Señor nos va a iluminar y fortalecer, porque la luz del Señor no es para aprender, sino para tener fuerza. O si queréis, en vez de aprender, quitamos la palabra a, nos quedamos en prender en el corazón su palabra, de forma que haga parte del corazón esta palabra. Es mucho más fuerte entonces que aprender, ¿no? Empecemos por ver una cosa. Los que leísteis esta mañana la reflexión del Evangelio por el WhatsApp, creo que lo leéis casi todo, ¿no? Casi todos estáis ahí, pues ya veis por dónde va un poco la catequesis de hoy. Jesús llama a los apóstoles, están faenando en el mar, y les dice a Simón y a Andrés, que estaban echando las redes en el mar, les dice: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Vamos a ver lo que es el mundo exterior de los apóstoles, con su gran dosis de generosidad, que también parte del interior. Evidentemente es encomiable.
dejan su modo de vida, su modo de sustento, ¿no? Han pasado toda su vida desde niños ya pescando con sus padres, ¿no? Con sus hermanos. Y esa su forma de vida profesional, socialmente hablando, económicamente hablando. Y estos, pues, es que ni consultaron con nadie. Dice, al instante, dejando las redes, le siguieron, al instante, no consultaron con nadie. Pero es que con Mateo pasó lo mismo. Con Mateo, levántate, ven, sígueme. Él tenía una buena profesión, recaudador de impuestos, ¿no? En fin. Y tampoco consultó con nadie. Se levantó y siguió a Jesús. Podemos hablar también de Natanael, un hombre que, como sabemos, pues pertenecía al ámbito de una cierta cultura de Israel. Cuando un señor es capaz de leer la palabra de Dios con un pergamino, es lo que significa cuando te encontré debajo de la higuera, es una terminología bíblica ya de los profetas, una forma de escrutar la palabra, ¿no? Pues este hombre también, pues tiene una cierta, que tener un pergamino entonces es como tener hoy día una biblioteca, no tenía cualquiera. Bueno, es decir que, pero también lo mismo, siguió a Jesús inmediatamente. Entonces, a partir de esta generosidad es cuando Jesús va a empezar el cambio de corazón, diciendo, yo os haré llegar a ser pescadores de hombres, es decir, yo os haré llegar a ser discípulos, porque ser discípulo de Jesús implica también el ser pescador de hombres, cada uno según la puerta que Dios le abre. Vosotros, pues muchos ya habéis encontrado vuestra puerta porque lleváis más tiempo, otros la estáis encontrando, sea como sea, cada uno tiene su forma de ser discípulo en este ámbito de ser pescadores de hombres, ¿no? Entonces el arranque de generosidad de los apóstoles ha sido brutal, pero insuficiente. Eso no es suficiente para el cambio de corazón. Es el punto de partida. Es el punto de partida para el cambio de corazón. Es decir, es el punto de partida porque dentro del corazón del hombre se da el hombre viejo, el hombre de barro, el hombre que recoge la genética, digamos, de todo hombre y que se nos manifiesta en Adán y Eva, que pobrecitos les ha caído el San Benito, pero es que somos así. No es culpa de Adán y Eva, nadie eche la culpa, no, somos así. Y somos así para que Dios haga su obra, para que del barro haga hijos suyos. Hay que cogerlo en esta perspectiva tan positiva, tan, digamos, más que positiva, maravillosa, de lo que es la existencia humana. El hombre viejo, muy por encima. Lo que dice aquí, hay varios textos que hablan del asunto, ¿no? Cojo de San Pablo, cuando dice, os digo, pues, y os conjuro en el Señor, en la carta a los Efesios, ¿vale? Que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios. Os invito, pues, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, y a renovar el espíritu de vuestra mente, a revestiros del hombre nuevo, y pone el hombre nuevo con mayúscula, que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo no viene a dar una capa de pintura a nuestra vida de pobreza interior, que ni siquiera sabemos muchas veces lo que queremos. No ha venido a poner un armazón a nuestra debilidad, ha venido a dar un cambio total en nuestra vida, una nueva creación, como dice San Pablo, ¿no? Revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, no según Adán y Eva, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Bueno, cogemos este punto, esta justicia, este vivir ajustado a Dios, ¿no? Este vivir ajustado a Dios.
en ese punto de vista, ¿no? Pues como decía, estos apóstoles tienen un punto muy fuerte de generosidad, a todas luces insuficiente, porque después habrá que convivir con Jesús y dejar que Jesús actúe dentro de nosotros para que se vaya dando paulatinamente y progresivamente este cambio interior, ¿no? Porque ¿qué es lo que aparece, a pesar de tanta generosidad, qué es lo que aparece en los apóstoles? Pues actitudes totalmente contrarias a la de Jesús. La de Jesús es en la última cena, se levanta, toma actitud de esclavo, actitud de criado, actitud de siervo, y va detrás de uno detrás de otro, lavando los pies. Y todos se quedan sin palabra. Y el único que es capaz de decir algo es Pedro, y no sabe ni siquiera lo que dice. Jamás me lavará los pies, jamás serás mi siervo. A ver, Pedro, que mi Padre me ha enviado para ser tu siervo. Que mi Padre me ha enviado para ser siervo del Padre Antonio, de Paquita, de Guillermo, de Rafael, porque solamente así os podré cambiar el corazón. Nos hemos enterado ya de esto alguna vez, cuando tenemos ínfulas de grandeza. Las tenemos todos, yo también. Y por eso aparecen estos momentos desconcertantes en esta relación entre los apóstoles y Jesús, que son realmente degradantes. Nunca hemos visto que el hombre se pueda caer tan bajo, como por ejemplo cuando Jesús anuncia la pasión. Son varios los ejemplos que hay, voy a poner dos nada más. Dice, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían lo que les decía y les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos era el mayor. ¿Por qué no entendieron? José, ¿por qué no entendieron? Pues por lo mismo que nos pasa a nosotros, que cuando leemos el Evangelio de corrida y teniendo otras cosas en la cabeza es imposible entender. Jesús empieza a decirles, para que entiendan por dónde va, empieza por decirles, poned en vuestros oídos estas palabras, pero es que ellos en sus oídos tenían otras palabras. ¿Quién era el mayor? ¿Cómo iban a entender a Jesús? Si tú tienes posiciones inamovibles en tu corazón, ¿cómo vas a entender el Evangelio? ¿Cómo vas a entender a Dios? ¿Cómo vas a entender a Jesucristo? ¿Cómo vas a entender a Isaías, a Jeremías, a Moisés? Es absolutamente imposible mientras tengas otras cosas en tus oídos o en los oídos del corazón. Por eso dirá Jeremías, circuncidaos el corazón. No circuncidéis lo otro, el corazón. Arrancad el prepucio de vuestro corazón, que os impide escuchar, porque en tu corazón está tu hombre viejo que domina la situación. Y este hombre viejo que domina la situación hizo que cuando Jesús está hablando de su pasión, de su humillación profunda, de todo esto, de este rechazo total que va a tener por parte del pueblo de Israel, estos meten la guinda en el pastel, meten el puñalazo más violento y desagradable que una persona puede tener, que Jesús podía tener. Sus mismos apóstoles les importa 3 pepinos lo que Jesucristo está hablando por falta de obediencia. Poned en vuestros oídos esta palabra. No, sus oídos tenían otras palabras. Se suscitó una discusión entre ellos. No fue una hora más tarde. No fue al día siguiente, Jacinto. No fue en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento mandaba el hombre viejo sobre la palabra. Esta es la única razón por la cual no nos convertimos. En puntos muy concretos que conocemos muy bien. Mientras mande en ti ese hombre viejo, la palabra siempre te va a resbalar. Y dirás que no es para ti, que es para los franciscanos, que es para los cistercienses, que es para los cartujos o que es para los tontos. Siempre
tendremos esta respuesta porque siempre tenemos que empezar a escuchar el Evangelio desde esta premisa de Jesús. Poned en vuestros oídos mis palabras. Arrancad las palabras del hombre viejo que te dice que tú eres intocable, que tú eres el mejor, que tú eres el mayor, que eso a ti no se hace. A ti no se te hacen estas cosas. A ti no. A ti no. Bueno, pues esto es lo que pasa. ¿Y qué queda detrás del pecado? Amalia, ¿qué queda detrás del pecado? La buena noticia de Jesús. Yo te haré llegar a ser mi discípula. Esta es la buena noticia de Jesús. Yo te escogí con el hombre viejo que hay dentro de ti. Te escogí así. Que tú das codazos y matas a tu propia familia, humillas a tu familia, haces lo que sea, por el dictado del hombre viejo que hay dentro de ti. Pues bueno, primer punto, la generosidad. Y vamos a la escucha de la palabra. Y se nos van cayendo cosas que antes pensábamos que eran irrenunciables. Ya no son tan irrenunciables, las vamos dejando. Ya vamos teniendo más tiempo para Dios, más disponibilidad para Dios. Ya sabemos elegir. Y poco a poco Dios va entrando dentro de ti, de la misma forma que entró en Pedro, en Andrés, en Juan, en Santiago, todos ellos unas sinvergüenzas, a la hora de poner las palabras de Jesús en su corazón. Pero eso sí, partieron de donde Jesús quería que partiese, de una generosidad que les llevó a dar estos pasos. Y digo, ahora sí, ahora ya puedo trabajar en vosotros, a partiendo de ahí. Esto os lo podía pedir, lo otro os lo voy a dar yo. Vuestra generosidad para dejar todo y seguirme os lo podía pedir. Lo otro os lo haré yo. Si queréis, lo que ya realmente apesta, es lo que pasó en la Eucaristía. Es que eso ya apesta. Sí, eso ya es estar podrido. Jesucristo celebra la Eucaristía, como ya bien sabéis, tomó el pan, dijo, esto es mi cuerpo, etc. Cáliz, esta es mi sangre. Después de la Eucaristía, lo vemos en Lucas, después de la Eucaristía, se anuncia la traición de Judas. Dice, pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Ya la podredumbre reventó en metástasis, cuando a continuación oímos. Entre ellos hubo también un altercado, ya más que una discusión, un altercado. Ruido de cuchillo se dice, ¿no? Sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Eso ya apesta. Eso ya apesta. A los 5 minutos de haber comulgado. Y Jesucristo lo sabía perfectamente y hacía parte del cambio que iba a hacer con ellos, y vaya que sí lo hizo. Y vaya que sí lo hizo. Se hizo el último cuando le lavó los pies, pero se hizo más último todavía cuando tuvo que tragar todas sus pestes, toda su vida fétida, toda su vida de podredumbre con todo lo que pasó en la noche de la Eucaristía. ¿Por qué digo esto? Para que nadie dude del perdón de Dios, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Que nadie dude del perdón de Dios, hayamos hecho lo que hayamos hecho, porque Jesucristo ya cuenta con ello, como contaba con lo podrido que estaba el corazón de estos hombres. Bueno, y continúa Jesús con su propósito. Os haré llegar a ser. Yo trabajaré en vuestro barro. Trabajaré allí donde vuestro hombre viejo os doblega, os somete
a hacer tonterías y a decir tonterías y a aspirar a tonterías. A todo eso, ¿no? Bueno, Jesucristo les sigue amando a ellos y ¿por qué no a nosotros? ¿Alguien me lo quiere decir? Si continúa amando a estos indeseables, ¿qué le impide a Jesucristo amarnos a nosotros? María Soriano, ¿tú qué dices? ¿Me das la razón? Ya somos dos, menos mal. Nada le impide amarnos. Nada le impide amarnos. Con lo que hemos hecho. Y estar atentos para que nos trabaje bien. Mirad realmente cómo la forma de pensar de Dios no es la nuestra en nada. También en este aspecto, digamos, de la vida cristiana, de la vida moral, de la vida evangélica. Una diferencia, por ejemplo, enorme que podía haber entre Pedro y Santiago y Juan y Felipe y Andrés, no digamos ya Mateo, Natanael, que parecía el niño guapo del curso, ¿no? Entre ellos y el joven rico. ¿Qué diferencia había, no? Enorme, entre unos y otros. Vamos a leer lo del joven rico. No tiene desperdicio esto, ¿eh? Porque ves que, que los pensamientos de Jesús sobre los hombres son muy diferentes de los nuestros, pero que muy diferentes de los nuestros. Como Jesucristo ve el corazón y acierta. Dice, está podrido, pero un día me va a hacer caso. Que fue lo que pasó con los apóstoles. Bueno, volvemos a lo del joven rico. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, etc., ¿no? Él entonces le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, como la fijó en Pedro. Como la fijó en Pedro cuando le llamó. Solo que era otro. Era de otra pasta. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuando tienes, véndelo y dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Esto hay que partirlo muy poco a poco, porque es una fuerza enorme. Vamos a partirlo muy despacito. Este hombre cumplía todo según él. Todo lo que cumplía estaba tan podrido que iba hasta el corazón y volvía hacia él pudriéndoselo. Lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Que cuando ves limosna, que no vayas pregonando por ahí, hombre, porque la limosna queda en ti y te pudre. Que la mano derecha no se entere la izquierda, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Pero como tú todo lo crees, necesita la recompensa de los hombres y decir que has dado limosna, decir que has dado esto a no sé qué frailes, decir que has hecho esto para lo otro. Lo necesitas decir. Y lo mismo el ayuno, todo el mundo se tiene que enterar. Y lo mismo la oración. Y encima tiene la cara de cemento de decir, todo esto lo he cumplido. Has cumplido solamente para ti, para hacerte un puesto en la sociedad religiosa de Israel. Has cumplido para ti. Y por eso cuando Jesucristo le dice, coge tus bienes, hay otra cosa, cuidado, que dice, le llama maestro bueno. Y mirad la respuesta de Jesús. Solo Dios es bueno. Si tú me llamas maestro bueno, es que tú reconoces que yo soy el buen pastor prometido por los profetas de que iba a venir a recoger a las ovejas. Leemos al profeta Ezequiel, ¿no? Aparte ya del salmo del buen pastor, pues bueno, como profecía directa, la de Ezequiel, cuando Israel está en Babilonia y habla del buen pastor que va a recoger a sus ovejas,
Dice, yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David ya había muerto, por lo tanto, David es a quien representa, que es al Mesías, ¿no? Él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado, es decir, mi palabra se cumple. Bueno, este era el anuncio del Mesías. Y cuando el buen pastor es el buen maestro, significa lo mismo. Y cuando dice, el joven rico, dice a Jesús, maestro bueno, está reconociendo que las profecías del buen pastor anunciadas por los profetas se cumplen en él, lo reconoce. Y cuando piensa que le va a dar una medalla porque ya ha cumplido todo, le dice, vale, una cosa te falta, vende tus bienes, dalos a los pobres, y luego, ven y sígueme. A partir de entonces empieza tu discipulado. Igual que Pedro y Andrés cuando dejaron las redes, igual que Natanael cuando dejó el cargo que tuviera en el Sanedrín, igual que Mateo cuando dejó la mesa de impuestos y todos los demás. Este ni siquiera tuvo fuerza para este gesto de generosidad. Y por eso Dios no pudo hacer nada en él. Dios no pudo hacer nada en él porque nunca va a atentar contra tu libertad. Os he dicho ya otras veces, esta relación de los bienes evidentemente no es lo mismo para una persona que no tiene obligaciones familiares, como es el Padre Antonio, que con vosotros. Y vosotros tenéis que ver a la luz del Evangelio que nunca ni me habéis pedido consejo, y si me lo habéis pedido, no os lo he querido dar. Es tú y Dios, Dios y tú. Simplemente es así. Solamente esto y nada más. ¿Entiendes? Porque la cuestión es que tú marques distancia con tus bienes, en favor de los pobres, sin que la mano derecha se entere a la izquierda. Y de ahí no se pasa. Y de ahí no pasamos. Lo importante es lo que dice. Lo que voy a deciros ahora es para que deis gracias a Dios por lo que estáis viviendo. Lo que os voy a decir ahora, mis queridos, es para que deis, vosotros, y yo, indudablemente, yo también, gracias a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque este hombre, que todo lo cumplía según él, pero que no le hizo ningún provecho, porque hubiera aceptado las palabras de Jesús. Hubiera dicho, bueno, a ver cómo es esto, qué tengo que hacer, cómo es, de qué forma, de qué manera. Este no, este se retiró, dice, abatido por estas palabras. Sí, dejo un tiempo de silencio, porque es lo peor de lo peor. Abatido por el Evangelio de Jesús. Estas palabras. Nosotros nos hemos topado a veces con evangelios imposibles en su tiempo, el del perdón continuo, este mismo de los bienes, otros parecidos y tal, pero estamos aquí. Quiere decir que no nos hemos abatido, no las hemos rechazado. Damos una carta de confianza a Dios para que actúe en nosotros. Le estamos dando a Dios una carta de confianza para que actúe en nosotros. Y sabemos que es verdad, que no nos ha dejado, que vamos baldosa a baldosa, pero vamos haciendo un camino al discipulado, baldosita a baldosita. Y si una vez nos hemos sentado porque no podíamos más, el buen pastor nos ha levantado y dice, estoy contigo, venga, adelante, ánimo. Esto es lo que se llama, yo os haré llegar a ser mis discípulos. Este joven se cerró en banda y cumplía mejor que todos los demás apóstoles juntos. Cumplía mejor que todos los apóstoles juntos. Mejor que Pedro, mejor que Juan, mejor que Santiago. Hemos visto ya dos perlas de estos sinvergüenzas de apóstoles con todo lo que dijeron a Jesús cuando más necesitaba apoyo. A ver quién era el primero. Cuando más necesitaba apoyo. No digamos, ya cuando se llevó a Pedro, Santiago y Juan al huerto de los olivos para ese último combate, se pusieron a dormir la mona a los tres, no aguantaron el sufrimiento de Jesús, eso no va con nosotros.
¿Por qué está puesto esto ahí? Para que nunca nos desanimemos. No es para meter el dedo en el ojo ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. Yo no sé vosotros, pero yo no le llego a la altura de las sandalias a ninguno de los tres. Yo no llego a la altura de las sandalias a ninguno de los tres, a ninguno de todos los demás. ¿Y por qué está puesto? Para que no me desanime. Y vosotros igual, para que nadie se desanime. Os repito, vamos pasito a pasito, baldosa a baldosa. Y yo, que soy pastor de esta comunidad sin un mérito, solamente porque Dios lo ha querido, yo sí puedo testificar que sí vamos haciendo este camino baldosa a baldosa. Sí, estamos. Yo veo cambios, que a lo mejor vosotros ni os enteráis, pero yo tengo ojos de discernimiento espiritual para ver cosas que antes no veía. Así que ánimo. Así que ánimo. Ánimo, porque estamos, sí es cierto, que Dios a todos, también a mí, nos está llegando, haciendo nosotros hasta llegar a ser sus discípulos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues este es el problema que quería recalcar, ¿no? Que este joven rico, que según el pensamiento humano, el criterio humano, era el que más, digamos, cartas tenía para ser el mejor discípulo de todos, se quedó en la línea de meta, en la línea de salida. Dijo, no, por ahí no paso yo. Y lo peor, abatido por estas palabras. Escandalizado por estas palabras de Jesús. Porque no entendió. Pensaba que su relación con Dios era para hacer un favor a Dios. Y ahí sí que estás perdido. Y así que más tonto no puede ser. Ahí más tonto ya no puede ser. Si tú piensas que ser discípulo es para hacer un favor a Dios, es que ya llegaste al culmen de la tontez, de la tontuna y de la tontera. Es Dios el que se pone a tu servicio, por eso te lavó los pies aquella noche, porque en Pedro te estaba lavando los pies a ti, y en Juan y en Santiago, para levantarte, para decirte, no temáis, yo os haré llegar a ser mis discípulos, aunque sé que de aquí a unas horas todos os vais a tomar la puerta de salida. Todos genéricamente hablando, ¿no? Para que nos entendamos bien. Bueno, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ahora vamos a otra bomba. El Evangelio de Jesús tiene muchas bombas. Y todas explotan para nuestro bien. Todas explotan para nuestro bien. Pues en este contexto, de como yo os he amado, lo que dice Jesús cuando lava los pies a sus discípulos, después de lavar los pies a sus discípulos, que es lo que da pie al Evangelio de hoy y a su catequesis, o a esta catequesis, dice, os he dado ejemplo, dice, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, ¿no? Como el buen rico, como el joven rico. Maestro bueno. Título solamente que se le da a Dios. Maestro y Señor, con mayúscula, que es lo mismo. Señor es Yahvé. Yo soy el que soy. Y decís bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo mismo, como yo he hecho con vosotros. Y a los 10 minutos se pelearon para ver quién era el mayor. Y Jesucristo mantuvo el tipo, porque sabía lo que iba a hacer con ellos. Ahora ya entramos en cómo hace Jesucristo esta obra en nosotros, cómo la hace. Repito, hay personas que no se dejan hacer igual que el joven rico. Pensaba que ya había llegado al punto, y dice, no, hijo mío, conmigo empieza la línea de salida. Ya déjate de tontunas, que eres el mejor que rezas, el mejor que cantas en el templo, el que más limosna da. Ya basta, ya basta. Que dejes de las tontunas. Que todo lo has hecho para crearte una imagen delante de los demás. Ya déjate de tonterías.
¿Realmente quieres ser mi discípulo? Vale, coge tus bienes, dalos a los pobres. Tomar distancias, como os he dicho antes, ¿no? No quiso. Lo peor, abatido por estas palabras. Abatido por las palabras de Jesús. ¿Qué te parece, Carlos? Gordo, ¿eh? Abatido por el Evangelio de Jesús. Con lo feliz que yo era con mi novena del ángel de la guarda, sigue haciéndola, pero el Evangelio primero, ¿vale? Sigue haciendo. ¿Te gusta leer la novena del ángel de la guarda? Sigue haciéndola, por favor. No dejes de hacerla. Pero que eso no te tape el Evangelio. No estés jugando como el joven rico. Abatiendo, se fue. Abatido, escandalizado. Bueno, vamos a ver cómo hace esto Jesús. Trabaja nuestro barro. ¿Cómo lo hace? Partimos de un texto de la carta a los Hebreos. Esto es muy interesante, esta carta a los Hebreos, porque esta carta a los Hebreos es como una especie de radiografía, si queremos llamarlo así, de cómo iban creciendo en Jesucristo las primeras comunidades cristianas. Por eso es muy importante esta carta a los Hebreos, cómo iban creciendo a la luz de Jesucristo. Cómo iban creciendo a la luz de Jesucristo, bajo la figura de Jesucristo. Dice así: por lo tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, ¿qué testigos habla? Pues todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Moisés, Abraham, Isaías, etcétera, ¿no? Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Yo os haré llegar a ser mis discípulos. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestro discipulado. ¿Lo inició cómo? Como hizo con Pedro. Dejad las redes y seguidme. Como hizo con Mateo, sígueme. Como hizo con todos los apóstoles. ¿Qué vio la primera comunidad cristiana? Ya os digo que esto es una radiografía de la primera comunidad cristiana. Cuando escribe la carta a los Hebreos, ya hay mártires en la iglesia. Ya hay los primeros mártires. Hay gente a los cuales se han confiscado los bienes, se han hecho toda la vida y por haber. Posiblemente ya habían muerto casi todos los apóstoles. Por lo tanto, habla sobre una historia viva de gente que fue llamada, que dejaron las redes o lo que tuvieran que dejar, empezaron un camino con 1000 tropiezos, apestosos, como hemos visto a lo largo de la catequesis, y Jesucristo los mantuvo la llamada. Mantuvo la llamada hasta el final, incluso con Judas al llamarle amigo. Incluso con Judas al llamarle amigo. Tú te estás apartando de mí, pero yo no de ti, tú eres mi amigo. Con eso está dicho todo, para que nadie dude de su vida interior, de su vida anterior. Y vieron todos que Jesucristo había cumplido su palabra en ellos, había iniciado con ellos un camino del discipulado y lo había consumado, habían llegado a la perla gloriosa del discipulado a lo largo de toda su vida. Esa es nuestra bomba. Esta es la bomba de Jesús sobre nosotros. Los he dado ejemplo. Cuidado, no tiene nada de moral, porque la palabra ejemplo no significa lo mismo en este lenguaje que en el nuestro. Lo nuestro es un ejemplo, exactamente una especie de modelo, algo para seguir y tal, con una coacción moral muy fuerte. Aquí casi podemos decir, os he dejado huellas, más que la palabra ejemplo. Habría que decir, os he mostrado un camino, os he abierto un camino, os he dejado unas huellas para que os dejéis llevar por mí. Os he dejado unas huellas para que os dejéis llevar por mí. Porque yo voy a iniciar en vosotros y consumar el discipulado. Como os he dicho muchas veces,
El Evangelio es la escuela del discipulado. El Evangelio no es una criba para ver quién se salva o no se salva, porque eso le toca solamente a Dios, nadie más que a Dios. Nadie sabe las intenciones del corazón más que Dios. Eso no nos toca a nosotros. Pero sí que el Evangelio es la escuela del discipulado, en que partimos y hacemos esta experiencia única en la historia, única en toda la creación. Que un hombre pueda llegar a ser discípulo de Jesús. Esto es un momentazo histórico, existencial, que conmociona a toda la creación. Es el momentazo de Dios en ti. Yo te haré llegar a ser mi discípulo. Pescadores de hombres, que como os dije, es lo mismo, ¿no? El que inicia y consuma nuestra fe. Es que ahora podemos ver algo bellísimo. Cuando yo digo bellísimo, es que es bellísimo. Porque esto es totalmente nuevo. Porque salvando las distancias, por supuesto que salvando las distancias, lo que Jesucristo está haciendo con nosotros, repito, salvando las distancias, es lo que su Padre ha hecho con él en cuanto discípulo del Padre. Porque Jesucristo es discípulo del Padre. Y el Padre le va dando la palabra, le va levantando, confortando en todas las humillaciones por las cuales está pasando, para que alcance el fin de su misión. Por eso pudo decir al final, cuando murió, todo está cumplido. Y al estar cumplido todo, también está cumplido para tu discipulado. Sí. Por eso, Jesucristo recalcará con frecuencia, porque no es ni una ni dos veces, con una frecuencia, que todos los pasos que da, los da movido por el Padre, enseñado por su Padre, con la palabra que su Padre le da, porque dirá, la palabra que oís no es mía, es de mi Padre, para vosotros, sí, pero en primer lugar para mí, para que yo pueda cumplir mi misión. Quiere decir que hay una analogía preciosa entre el proceso que el Padre hace con Jesucristo, que en él va iniciando su misión y la va consumando. Y la prueba de su consumación final en cuanto a misión fue cuando dijo todo se ha cumplido, porque en su muerte ya está, digamos, programada su resurrección. Y por eso dirá Jesús, por ejemplo, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Hasta que levantéis al Hijo del Hombre, lo único que sabréis de mí es qué es, lo que decís. ¿Qué decís de mí? Que soy un blasfemo, que soy un loco, que soy endemoniado, que soy un mentiroso, que soy un embaucador, que soy un fanfarrón. Cuando me levantéis, porque yo me dejaré levantar, sabréis que soy el Hijo de Dios. Yo soy. Y estos pasos, ¿cómo los dio Jesucristo? Con la palabra de fortaleza y de sabiduría que el Padre le iba dando, un día sí y otro también. Y decirle que esto no es hermoso, ser discípulo así, con esta garantía. Sí, es el momentazo de Dios en nuestra vida, que trasciende toda la creación, que supera en dignidad y en gloria a toda la creación. Y Jesucristo dirá entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, como hicieron Adán y Eva, porque les pareció mejor, porque les pareció excelente para alcanzar sabiduría, la manzanita, o fuera lo que fuera, ¿qué importa? Detrás estaba tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué importa si era una manzana o una paella o una sopa de cangrejos? ¿Qué importa? Si el pecado consistió en poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Que no hago nada por mi cuenta,
sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. ¿Qué le ha enseñado el Padre a Jesús? Lo mismo que Él nos está enseñando a nosotros, exactamente lo mismo. ¿Qué le enseñó el Padre a Jesús? Le enseñó, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, es decir, el reino de los cielos. Esto fue lo que el Padre enseñó a Jesucristo, y Él lo fue actualizando las bienaventuranzas, y a fuerza de actualizarlas las proclamó para sus discípulos y para toda la iglesia. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesucristo? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesucristo? Yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y les doy la vida eterna. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesucristo? Por eso me ama mi Padre, porque doy mi vida, porque tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recuperarla. Y este es el Evangelio que nos ha llegado. El Padre fue el buen pastor de nuestro pastor. Fue el maestro de nuestro maestro. Lo que hablo, lo hablo como me ha enseñado mi Padre. Se llama Evangelio. Para que luego haya alguien por ahí que diga, sí, pero hace 20 siglos es de otra forma, hay que recortarlo por aquí, recortarlo por allá, son otros tiempos, otras tiempas. No, tú eres un perverso y punto, dilo antes. Porque si tú dices que eres un perverso, posiblemente Dios tendrá misericordia de ti. Igual que manifestaron su perversidad en los apóstoles en la última cena. Pero no juegues a ser más listo que Dios porque te va a salir muy mal. Ya jugó el joven rico y se fue abatido por sus palabras, por las palabras de Jesús. Palabras que había recibido el Padre, que él había recibido del Padre. Lo que hablo, lo hablo como el Padre me ha enseñado. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver esto también, ¿no? Yo no he hablado al final del capítulo 12, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, que es lo que nosotros hemos recibido. Y como nos viene tan grande, tan grande, tan grande, lo que hemos recibido con un corazón tan raquítico y podrido, vendrá Jesús y dirá, voy a morir por ti, voy a hacer el último por ti, para que puedas llegar a ser mi discípulo. Y aquí estamos. Obra de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. No, aquí no estamos los mejores. El mejor era el joven rico. Estamos lo que no queremos jugar con Dios. Y decimos, aquí estamos. Haya sido como haya sido nuestra vida. Lo que hemos descubierto, que no hay mayor grandeza en el mundo que llegar a ser discípulo de Jesús. Sí, es la maravilla de toda la creación. Que un hombre, una mujer pueda ser discípulo de Jesús. Por completo. Que rompe toda la mentira de Satanás y todas las artimañas. Porque yo no he hablado por mi cuenta, dice Jesús. Al final de estas palabras es cuando empieza la última cena. Empieza el capítulo 13. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna, su palabra es vida eterna. Por eso obedezco. No es un capricho, no es para sacar nota, no es para ser el primero, no es para que todo el mundo me vea. Es vida eterna. Que vamos, quisiera ir a un equipo de médicos, por ejemplo, de Lepe, por decir una gran ciudad, ¿no? Que dice, hemos descubierto una planta donde se da la vida eterna, pero la hemos descubierto nosotros. Tenéis que sacaros hasta las cejas si queréis la planta. Hay una cola enorme para comprar esa planta. Uno vende hasta los calcetines, la casa y todo lo que hay que vender. ¿Y esto por qué no? Porque no te lo crees, jolines.
¿No te das cuenta? Lo otro es visible, es tangible. Después te dan el pego, te coge una bronquitis y te vas al otro barrio. Que era condición de que no cogiera la bronquitis, tío. Ya, pero ya has pagado. Pero ya has pagado. Espero que me perdonen los del EPE que oigan esta catequesis. Es que hay gente del EPE que nos oye. Lo sé de buena tinta. Lo sé por lo menos por 2 personas que mandan las catequesis al EPE. Una religiosa y una laica consagrada. Con eso ya está dicho todo. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha dicho lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Y por eso, dirá el autor de la carta a los Hebreos, fijo los ojos en Jesús porque te habla. Que no sabes más que Él. Tú no vayas a rezar ya con la respuesta, hombre. Vete a jugar a las máquinas de la bolera, hombre. Si tú vas a ir a rezar con la respuesta que tú ya quieres, vete a la bolera, que ganas tiempo, hombre. Juega a los bolos, que te lo pasas mejor. Y no haces barbaridades. Fijo los ojos en Jesús, que tiene algo que decirte. Porque te va a decir lo mismo que el Padre le dijo a Él. Por eso no hay trampa ni cartón. Palabras de vida eterna. Y porque Él recibió del Padre estas palabras, Él mismo le dio categoría a estas palabras cuando dijo, mis palabras son vida y espíritu, son vuestra vida y son vuestro espíritu. Son vuestra vida y son vuestro espíritu. Podemos ver también. Me parece que era justamente el Evangelio de esta mañana, los que habéis ido a misa hoy. En este contexto también de la última cena, cuando le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy el que inicio y consumo tu camino, el que inicio y llevo a plenitud tu verdad, el que inicio y te doy la vida eterna. Esta es la definición de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hace relación a ti, que tienes un nombre concreto, un apellido concreto, una edad concreta, una casa concreta y un cuerpo concreto. Yo soy tu camino, que termina en el Padre igual que el mío, que termina en el Padre, Jacinto, igual que el mío, dice Jesús. Y soy la verdad. Aquella que no admite fisuras ante la mentira. Y soy la vida porque yo doy la vida eterna. Llega el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan beberán. ¿Qué muertos son? Los del cementerio de la Almudena. No, pero no. Los muertos vivientes que tenemos el pecado original. Los que estamos dominados por el hombre viejo, el pecado original, somos muertos vivientes. Vengo y os anuncio a los muertos esta voz. El que la oiga, el que le haga caso, el que diga esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quiero, vivirá. Dominará la muerte. Vencerá la muerte, como ya la he vencido. Nadie va al Padre sino por mí. Por este camino, por esta verdad y por esta vida. Si me conocéis a mí, conoceréis a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y le dice Felipe, tengo que estos apóstoles, uno era más tocho que otro. En preguntas y discusiones no había por dónde cogerlo. Vaya tíos. Después de este discurso tan precioso, ¿hasta qué punto no se enteraban de nada? Porque Jesucristo habla para que la palabra se vaya cumpliendo poco a poco, igual que nosotros. Le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ay, Dios mío, acaba de decir, si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Le acaba de decir. Conocer con lo que significa la Escritura, el verbo conocer, entrar dentro del otro. Conocer significa entrar en la intimidad del otro. Entrar en el yo del otro y el otro entra en tu tú. Esto es el tú tuyo. Es lo más bello que hay.
que Dios podía decir por medio de su Hijo, muéstranos al Padre y esto nos basta. A ver, Felipe, deja de untarte la sobrasada esa en el pastel ese y escúchame, que no te estás enterando. Deja ahí, hombre, deja la torrija, dúrame, menuda torrija mental que tienes. Déjame que te hable, que no te enteras, hombre. Esto es para decir cómo somos, ¿eh? Aquí está nuestra radiografía, chicos, no os asustéis. Ay, le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. El que ha visto mi luz en el Evangelio ha visto el Padre. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. ¿Os parece poco? Porque ya es hijo de Dios. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. A lo mismo de antes. Las palabras que os digo, mi Padre me las ha dado a mí para que yo cumpla mi misión. Mi Padre ha iniciado y culmina su misión en mí. Mi misión se puede culminar porque mi Padre me da la palabra. Igual que tú. Tu discipulado se culminará porque la palabra se va a cumplir en ti. Igual que tú. Hay una semejanza muy bonita, ya os dije que esto era muy bonito, entre lo que el Padre hace con Jesús en cuanto hombre, y luego, como la esencia de su misión, lo que Jesucristo hace contigo. Iniciar y consumar tu fe. Iniciar y consumar tu discipulado. Tu discipulado. Hayas hecho lo que hayas hecho. Porque habrás podido pecar más que los apóstoles. Pues a lo mejor sí. Pero el mal gusto de ellos, creo que a este punto creo que no hemos llegado. O a lo mejor sí. ¿Y qué más da? Pensándolo bien, ¿qué más da? Si está puesto para decir que todos tenemos cabida. Si estos apóstoles están puestos ahí de esta forma, cada uno hijo de su padre y de su madre, para decirnos Jesucristo que todos podemos llegar a ser sus discípulos. Todos, chicos, todos. También los que oís esta catequesis por WhatsApp, esta noche o mañana o pasado, todos. Por eso reenviarlo a todo el mundo, para que todos tengan esta puerta abierta, porque muchos, por sus pecados, el demonio les ha engañado, haciéndoles creer que ya no podrán nunca llegar a ser discípulos de Jesús. Mentira en nombre de Dios, mentira en nombre de Dios, mentira en nombre de Dios. Por eso, anunciarlo por toda parte. Por toda parte hay que anunciar esto. Por toda parte. Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta, porque se me acaban de ocurrir. Las digo porque mi Padre, que permanece en mí, es el que realiza las obras. Pone palabra y obras en la misma línea. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Porque el que coge una palabra que dice, por ejemplo, tú que tienes un carácter violento, como todos, como el del Padre Antonio, y hay una palabra que te dice, bienaventurados los mansos. Manso es el cordero que no protesta. Yo, con el carácter que tengo, con lo que me han hecho, y si no me lo han hecho, ¿para qué no me lo hagan? Toda la cara que tienes tú. Si no me lo han hecho, para pegar primero para que no te lo hagan. Pues esa palabra lleva dentro de sí el cumplimiento. Serás manso como Jesucristo. Porque la traducción real sería bienaventurados los corderos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque un día habitarán en el seno del Padre, igual que el Cordero que nos ha llamado. Bienaventurados los corderos, sí, bienaventurados los corderos. Ya, dejémonos de teorías, y acerquémonos a Jesucristo, nuestro buen pastor, que hoy cuando nos dice, amaos los otros, unos a los otros como yo os he amado, no es un mandato moral, es un camino que se nos abre, y Él con nosotros, como buen pastor, para que nos apoyemos en Él y nos dejemos guiar por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, chicos.